Saludo con la hermosa paz del Señor. La palabra de Dios es algo maravilloso, es algo hermosa. Y en la palabra de Dios encontramos una forma de restauración de parte de Dios hacia nuestras vidas. Muchas veces nosotros como cristianos tendemos a alejarnos un poco de Dios. No estoy diciendo que sea algo que es una costumbre dentro de los cristianos. Tampoco estoy diciendo que Dios se aleja de nosotros, sino que nosotros con nuestras actitudes, a veces con nuestras decisiones, nos alejamos un poco del Señor. Yo quiero hablar en esta tarde, en esta noche, acerca de una pequeña historia, un fragmento de la palabra de Dios en donde hay muchísima enseñanza y en donde hay muchísima restauración. Conversaba con Dios yo hace unas noches y yo le decía: Señor, ¿es posible empezar de cero? ¿Es posible olvidar los problemas que hayamos podido tener en nuestro caminar contigo? Dicho sea de paso que son temas que dejan siempre aprendizaje, que dejan experiencia y que ayudan dentro de la sabiduría, si todo está encaminado en querer seguir amando y estando con nuestro Dios, caminando junto a Él. Y esta palabra que les voy a mencionar es aquello que el Señor puso en mi corazón. Aquella porción cuando el Señor habla con Pedro, después de que Pedro, recordemos, aquel discípulo fuerte, aquel discípulo de decisiones, aquel discípulo que estuvo acompañándolo a Jesús desde el principio, que vio los grandes milagros, que tuvo la oportunidad de escuchar al Maestro hablar y de mirar cómo Jesús hacía tantas maravillas. Aquel que había dicho: yo jamás te negaré. Aquel que había puesto el pecho a las balas y que después de haber dado una gran aseveración, una gran verdad, cuando le dijo: ¿quién crees que yo soy? Pedro, y él le dijo: tú eres Jesús, el Hijo de Dios. Y enseguida Jesús le dijo: sobre eso se fundará mi iglesia. Ese es el fundamento, esa es la creencia. Eso es lo que la gente tiene que reconocer y saber cuando le dijo sobre aquello que dijiste, y estoy parafraseando un poco: edificaré mi iglesia. Ese mismo Pedro que después le dijo: yo iré contigo hasta la muerte, pero Jesús esta vez ya no le respondió eso, Pedro. No le dijo nuevamente frente a todos: así se habla, no. Ahora la cosa era diferente, porque Jesús sabía lo que habría de pasar. Esta vez Jesús le dijo: si supieras, Pedro, mira, te voy a contar, y nuevamente parafraseo: tú me negarás, y me negarás 3 veces antes de que el gallo cante. Eso ya no fue la misma. Tal vez Pedro en la primera ocasión se sintió bien al decir: dije lo correcto, pero esta vez se sentía con incertidumbre, se sentía con el corazón dolido, sabiendo que iba a hacer algo que iba en contra de lo que él estaba pensando, queriendo, viviendo en ese momento. Pero llegó el momento en que Jesús, estando encarcelado, golpeado, en un patio, dice la palabra de Dios, y Pedro tuvo una visión directa hacia él. Jesús también alzó su mirada y sucedió aquello que muchas veces nosotros decimos: ¿cómo puede ser posible que estando en ese lugar, que estando en esa escena, Pedro haya hecho eso? Le negó. La manera como le negó usted puede encontrarlo en la Biblia, pero en este momento solamente vamos a indicar que se cumplió aquello que Jesús lo dijo, y lo negó 3 veces. Lo miró mirándolo a los ojos, con aquella mirada, no una mirada que culpaba a Pedro diciendo: mira, yo te dije que eso iba a pasar, sino una mirada diciendo: Pedro, no te preocupes. Una mirada de amor,
una mirada diciendo esto tenía que suceder, es necesario para una enseñanza, es necesario para trabajar contigo. Ese tipo de negación, ese tipo de cosas que sucedió con Pedro, muchas veces suceden en nuestra vida. A veces no queremos entenderlo, a veces no queremos aceptarlo, a veces decimos, Señor, yo nunca. Aquí estoy para pelear junto a ti, aquí estoy para hacer lo que tú me digas. Eso nos infla el pecho y nos hace seguir adelante, porque el Señor también nos dice, yo puedo contar contigo. Pero cuando hay un momento en el que nosotros le miramos al Señor y con nuestras actitudes, con nuestro accionar, con nuestra forma de pensar, cuando dudamos, cuando creemos que todo está acabado, entonces estamos negándole al Señor. Recuerde que cuando nosotros empezamos a cuestionarnos mucho, cuando nos angustiamos, estamos negando esa fe en nuestro Dios. Estamos negando el poder absoluto que tiene y el control absoluto que tiene Jesús en cada situación de nuestra vida. Así que no puede sorprendernos lo que sucedió con Pedro, pero así como le sucedió a Pedro, nos sucede a nosotros. También lo mismo que pasó con Pedro pasa con nosotros. Pedro huyó, Pedro escapó. Pedro no sabía qué hacer de su vida, simplemente todo se volvió de cabeza porque todos los planes que él tenía, todo el plan en su vida, como se había marcado, tal vez predicando la palabra, llevando todo lo que él había visto, los milagros poderosos, ahora ya no existía ese mismo pensar en su vida. Ahora él estaba confundido, no de la realidad de quién es Jesús, de quién fue Jesús en ese momento para su vida, pero sí que iba a ser él de su vida. Tanto así que recuerde que a Pedro Jesús le llamó en un momento que él estaba pescando. Recuerde que el milagro que ocurrió en ese momento, ese primer milagro en su vida, cuando él vio realmente el poder del Señor, fue cuando el Señor le dijo, tira la red del otro lado, y sacó una gran cantidad de peces que no podían levantarlos. Pero Jesús es tan maravilloso que nuevamente Pedro regresó a pescar. Pedro regresó a su vida cotidiana. No sé si en su mente ya estuvo el renunciar a todo lo que había de hacer, a llevar la palabra de Dios, y dijo, bueno, no importa, ya ni modo, me voy a dedicar a lo que era antes, a lo que sabía, no sé hacer nada más. Todos los planes se fueron abajo. Pero Jesús le encontró nuevamente, porque Jesús cumplió la palabra, porque Jesús no se quedó en una tumba muerto. Jesús resucitó al tercer día como Él había prometido, como Él les había dicho, y a Pedro también estuvo presente cuando dijo, yo resucitaré al tercer día, pero esas cosas fueron olvidadas. Esas cosas mezcladas con todo el dolor que sentían en la muerte de Jesús y Pedro en la negación que tuvo hacia Jesús, fueron olvidadas. Es como cuando el Señor nos promete, cuando leemos su palabra y encontramos valiosas promesas, grandes promesas para nuestra vida, pero lo olvidamos. Y nosotros también caemos en aquello que hizo Pedro de negarle al Señor, porque olvidamos de esas promesas maravillosas que Dios tiene para nosotros y regresamos a ser lo que éramos antes. Y voy a pasar muy rápido aquel momento en que Jesús regresa y estando ellos nuevamente en la barca, pescando, Jesús les dice nuevamente, arrojen la red del otro lado, porque nuevamente no habían pescado nada. ¿Se imaginan aquel instante en el que el Señor les trajo a su mente el primer milagro que habían ellos visto de su parte? Ese momento en el que conocieron al Señor, ese momento en el que se apasionaron del Señor,
El Señor está recordándonos, el Señor está trayendo a nuestra memoria ese momento en el que nosotros nos apasionamos del Señor, en el que decidimos buscarle, en el que lanzamos las promesas, recuérdelo. Señor, aquí estoy. Señor, gracias por morar en mi vida. Ahora sí, Señor, haz lo que quieras de mí. Ese es el momento que el Señor está trayendo a nuestra memoria para que, como Pedro lo hizo, dice que se quitó la ropa. No, es lo normal, quitarse la ropa para botarse al agua. Sin embargo, Pedro se puso la ropa porque él ya sabía a quién habría de encontrarse en la orilla y se botó al agua. Él no quería llegar desnudo, él no quería llegar con poca ropa y postrarse delante de Jesús. Él se vistió y dijo, no, yo no puedo ir así. Dice que se ciñó sus ropas y se lanzó. Inmediatamente después llegó la barca, pero él tenía que hacer algo más. Él estaba recordando todo lo que el Señor había hecho por él y ese amor profundo que él aún tenía por Jesús. Ese era el momento para saber qué habría de ser de su vida. Este es el momento, mi hermana, mi hermano, porque el Señor no nos ha dejado, porque el Señor no nos ha desechado. Podremos cometer errores, pero el Señor está diciendo, recuerda de dónde te saqué, recuerda cómo te liberé, porque hoy te voy a restaurar ese ministerio, porque hoy los planes que teníamos juntos, tú los vas a poder cumplir. Y quiero llegar a aquellas preguntas, aquellas 3 preguntas que el Señor hizo hacia Pedro y que se encuentran en Juan capítulo 21, versículo 15 en adelante, cuando le dijo, cuando hubieran comido, Jesús dijo a Simón Pedro, recuerden que Jesús les tuvo preparado un desayuno, comió con ellos y ellos se dieron cuenta de que Jesús está pendiente absolutamente de todos los detalles. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Nuevamente preguntas, porque recuerde que Jesús siempre preguntaba y Pedro respondía airosamente, decía, sí, Señor, esto tendrá que ser así, esto es así, hasta que tuvo aquel problema de decir algo que no debía. Pero nuevamente le dice, Simón, hijo de Jonás, y nótese, no le dice Pedro. Jesús le había puesto un nombre, pero le regresó a su antiguo nombre, no le quitó el título. Solamente le dijo, quiero que sea nuevamente como el principio. Despójate de todo. No te voy a decir en este momento, pastor, porque tal vez te sientas mal porque sabes lo que has hecho. Le estaba diciendo directamente por su nombre, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. Y volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Había una misión que antes ya había sido encomendada a Pedro, pero que después de aquella negación, después de que Pedro se alejó, después que el Señor trató con Pedro en su orgullo, en aquel ímpetu que tenía a veces muy extremo, nuevamente le dice, Pedro, hay una misión para ti.
Necesito que apacientes, necesito que cuides de esas ovejas, necesito que las pastorees. Necesito que hagas la obra que tienes que hacer en esta tierra. En aquel tiempo los judíos, incluso los romanos, acostumbraban a confirmar una misión respondiendo 3 veces que la aceptaban. Esta pudo haber sido una de esas razones para que le pregunte 3 veces. La otra que se menciona es que estas 3 veces representan las 3 veces que él le negó. No importa si me negaste las 3, yo te pregunto 3 veces. Pero el Señor está diciéndonos en este día, ¿tú me amas? Vamos a cumplir la misión. ¿Tú me amas? Olvidemos todo aquello que pasó y retomemos de cero. Los títulos que pudiste haber obtenido en el transcurso de este tiempo, tal vez alguna señal de que hemos ido caminando y que has aprendido conmigo, lo vas a necesitar, pero en este momento, para esta respuesta, dice Dios, necesito que seas Simón Pedro. No Pedro, sino solo Simón. Necesito que seas solamente aquel que llega a los pies de Jesús sin absolutamente ninguna cosa. Solo un hombre, una mujer dispuesto a aceptar nuevamente la misión que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Respóndale al Señor en este día cuando le pregunta, ¿me amas? Mis hermanas, mis hermanos, estoy seguro, estoy convencido de que el Señor tiene grandes planes para su vida. Simplemente ahora cíñase nuevamente sus ropas y con esa disposición del principio, con esa pasión, búsquele al Señor, porque el Señor quiere mostrarse a su vida. Les saludo en el nombre de Jesús. Amén y amén.